Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, una institución en constante evolución. Los estudiantes son el alma que vivifica este árbol frondoso que se llama educación. Acudo a ese evento con mucho orgullo y satisfacción. Varias son las razones que me orientan y que me alientan a decir esto, pero al menos mencionaré tres. Siempre será de gran distinción tener la honrosa representación de la máxima autoridad institucional en el gobierno del Estado, del señor gobernador constitucional, licenciado Mario López Valdés, quien a través de mi conducto les hace llegar un fraternal y caluroso saludo y una muy buena bienvenida. Les ofrece disculpas por no estar presente, compromisos de orden institucional se lo impiden. Pero al mismo tiempo me ha pedido que felicite a la comunidad pujante de esta noble institución, a su rector, al personal administrativo académico, a los investigadores y muy especialmente a los estudiantes, porque gracias a todos ustedes, al trabajo en equipo, a la sinergia que han hecho, han convertido esta institución en una institución de vanguardia en el estado de Sinaloa. Amigo Aniceto, la UPES ha colaborado, ha contribuido, ha coadyuvado para que hoy el estado de Sinaloa sea el número 1 en términos de cobertura a nivel nacional. La UPES, con cerca de 8,000 estudiantes, coparticipa con un buen granito de arena. Muchas gracias por ello, y necesario es entender que la masificación es importante, pero más lo es la esencia de dicha masificación, su calidad. Y para lograr su calidad, el perfil de los docentes es de vital importancia. En la UPES se hacen esfuerzos por fortalecer la calidad docente, con mejores posgrados y con un porcentaje muy importante en la planta docente que tienen o maestría o doctorado y en áreas del conocimiento muy propias de las carreras que aquí se ofertan. Pero además, otro factor lo constituye la infraestructura física. Y ya lo decía nuestro diputado Silvino, la infraestructura física de la UPES ha cambiado exponencialmente. Hoy tenemos una infraestructura digna de elogio. Esta que estamos viviendo aquí es un ejemplo. El otro factor lo constituye el equipamiento, el soporte tecnológico, la tecnología de punta, nuestras bibliotecas, acervo bibliográfico, el equipo de hardware y software. Y también la UPES ha logrado recursos para mejorar el equipamiento. Y el cuarto factor, los planes y programas de estudio a la altura, pertinentes, como lo requiere la sociedad. Y los programas de la UPES están siendo motivo de una revisión constante para adecuarlos a los nuevos escenarios. Que por cierto, estos nuevos escenarios impactados por los avances vertiginosos en ciencia y tecnología exigen, porque ya no ha de ser la fuerza bruta ni los bienes materiales los que marquen las diferencias entre los individuos y sus organizaciones. Hoy en día son tres factores fundamentales
los que le dan poder al individuo, a la persona. El acceso a la información asertiva. Número 2, las comunicaciones con eficiencia y eficacia. Y número 3, el cultivo de una cultura, la cultura del respeto, del compromiso, de la tolerancia, de la prudencia, del trabajo en equipo, de la sinergia, del espíritu de lucha y superación. Y me consta que en la UPES se hacen esfuerzos precisamente por trabajar en equipo, por lograr conciliar diferencias, que es de vital importancia. Es necesario que directivos, administrativos, docentes y estudiantes hagamos causa común por un solo propósito, por un solo fin: mejorar la educación de la UPES, que necesariamente, tal cualquier otra área del conocimiento, debe de adaptarse a los nuevos escenarios.